Vamos, antes de ir al capítulo de hoy, que dudo mucho lo abarquemos, porque es bastante extenso, pero apenas son 10 horas para que vayamos al culto de las 9. Empecemos, Ricardo, con la tarea. El río Éufrates y... ¿cuál era la otra? Armagedón. Armagedón. Contanos, ¿buscaste el mapa? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Hablemos un poquito. Yo busqué un mapa y traté de dibujarlo, pero no me va a entender nadie porque yo me entiendo. Soy mejor dibujante yo. Definitivamente. Lo que leíamos en las copas es que en una de ellas dice que se derrama sobre el río Éufrates y se seca. Y dice la Biblia que la razón por la cual se seca es para darle paso a los reyes que vienen a atacar o a enfrentar a Israel. Sí. Entonces, lo que nosotros debíamos hacer en nuestra tarea era prácticamente investigar un poquito sobre el lugar donde se va a dar la batalla, que es Armagedón, y sobre la razón por la cual deben entrar los reyes por ahí. Entonces, es muy probable que comencemos con el Éufrates. Es muy probable de que, de hecho, hoy en día nosotros sabemos de que es, a pesar de que hay muchas guerras alrededor del mundo, sabemos de que para que se libre una guerra necesitan un amplio proceso diplomático y político. Dentro de ellos están implícitas la división por fronteras, la economía, la seguridad nacional de cada país. ¿Qué parte de la frontera encontraste? La frontera que está acá limita el río Éufrates. Ustedes al revisar su mapa van a encontrar de que en realidad el río Éufrates está rodeando la parte de Arabia Saudita. Entonces, es muy probable que se trate de que Arabia Saudita se va a mantener imparcial. No va a tomar parte en la alianza que va a ir contra Israel, y por eso Dios secará el río Éufrates para que estos reyes en efecto desciendan, rodeen esa parte y ataquen Israel. Y tengan acceso a Israel. Y tengan acceso libre para Israel. Bueno, eso es una probabilidad. ¿Hay otra? No. Vamos a quedarnos con esa para decirles que sí cumplimos la tarea, no con la satisfacción de decirles, miren, encontramos toda la interpretación. En realidad es más especulación porque no nos da lugar a mayor detalle, pero la idea es que ustedes se ubicaran en el contexto geográfico y que colocaran el río Éufrates en vuestra imagen para que entendieran mejor por dónde probablemente va a entrar todo este ejército. La otra era... La otra es, ya una vez los reyes han avanzado a través del río Éufrates, es el lugar donde se va a librar la batalla, Armagedón, que tiene por nombre Armagedón. La traducción literal para nosotros, Armagedón, sería Monte de Megido. Este es el Valle de Megido. Valle de Megido. De hecho, es muy curioso porque no se registra geográficamente en ningún monte que tenga ese nombre. Pero sí Megido. ¿Ya? Y otra de las posibles... Pero es que, no tenía que registrarse el monte como tal. La costumbre en ese entonces era que a la explanada que seguía a un montículo se le llamaba valle. Así es que no busquemos la colina, sino la planicie. En efecto. Y esta explanada es el mismo sitio en donde Josafat luchó la batalla. Sí, en esta misma explanada, en este mismo valle, es donde precisamente murió Saúl, murió Josías, y se libraron las batallas en Jueces capítulo 4 y capítulo 7. Entonces, el lugar es muy conocido por ser un lugar donde ha habido conflicto. Ahora, para un tipo de guerra como la que va a ocurrir, sus dimensiones son bien pequeñas. Yo investigué un poquito y dice que aproximadamente tiene 22.5 kilómetros de ancho por 32 de largo. Entonces, para una batalla de lo que se trata Armagedón es muy pequeño y tiene mucha probabilidad de que sean ese tipo de batallas modernas donde tiene diferentes enfrentamientos. Yo creo que lo que Juan vio, y una vez más las disculpas si parece que vamos a especular, es obviamente solo un frente de la batalla. Precisamente. Haciendo eco a que esa explanada era algo así como la punta de lanza cada vez que iban a combatir, porque era propicia pues para ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Hoy día que sabemos que la tecnología va a superar las guerras cuerpo a cuerpo,
pues lo que Juan estaba viendo era nada más el sitio, el cerco militar, y que obviamente esa posición era la acostumbrada, sin dejar de mencionar que si el lago de sangre o la consecuencia de la mortandad, pues obviamente va a quedar marcada en ese valle, precisamente por la explanada. Y eso era lo que básicamente se trataba de que investigáramos, estas dos cositas. Ok. Haciendo eco a que ustedes sin duda cumplieron la tarea y que tienen mayor información que nosotros, pues vamos a saltar al capítulo 16 sin dejar de insistir, no el 17, sin dejar de insistirles cada día que es indispensable haber leído el capítulo antes de que nosotros abordemos aquí, porque nosotros lo que vamos a hacer es prácticamente mostrar un panorama de lo que ya ustedes estudiaron. Siguiendo la guía, arranquemos con por qué usar la figura de la gran ramera. ¿A qué se debe? Para poder entender el capítulo 17 y lo que significa la gran ramera, debemos pensar precisamente en lo que una ramera significa. ¿Ok? Entonces, y notemos de que como estamos tratando con una situación espiritual, sabemos que para Jehová su esposa era Israel e Israel era esposa para Dios, pero cada vez que Israel era infiel o cada vez que Israel caía en pecado, Dios miraba a Israel como que ha ido en pos, ¿verdad?, de rameras, en pos de amantes. En pos de amantes. Entonces, y por eso le llama en el Antiguo Testamento, en repetidas veces, le llama la adúltera. Correcto. Entonces, la idea acá de la gran ramera es precisamente lo mismo, que es una falsa religión, ¿ya?, que ha manipulado a la humanidad para que los seres humanos vayan y sean infieles a Dios con esta ramera. Esa es una. Ahora, ¿cuál era la otra? La segunda es que como hemos venido estudiando las representaciones falsas que Satanás ha hecho en la gran tribulación, ahora nosotros de hecho, que así como la iglesia es para Jesucristo la novia, o Israel es para Dios la esposa, así la gran ramera trae la misma condición de ser para el anticristo. ¿Ok? Una esposa, ¿verdad? Es la misma figura que el anticristo quiere representar. Bueno, para el anticristo va a ser la esposa, pero se convierte en ramera para los que no son parte de. Correcto. Y se relacionan con ella. Pero mire, la figura, lejos de parecer como muy mítica, es muy práctica. Debe usted enmarcarla en este concepto. ¿Cuál es la institución más sagrada y más hermosa en la Biblia? La iglesia. Pues la primera es la familia. Y la iglesia va después. Entonces la familia, ¿por qué relación se consolida? Por el matrimonio. ¿Qué es lo que corrompe esa relación? Una infidelidad. Una infidelidad sexual. En aquel entonces, en donde la infidelidad era más del hombre hacia la mujer, bueno, ¿qué es lo que provocaba la infidelidad del hombre? El acostarse con una ramera. De ahí que si se ocupa esa figura en un paralelismo espiritual, bueno, la iglesia de Cristo tiene una relación con el Señor Jesús. Esta va a ser la esposa. ¿Qué puede corromper esa relación? Que la iglesia sea infiel. Que la iglesia sea infiel. En este caso, con una ramera, con alguien que no es la esposa, sino alguien que quiere hacerse pasar por la esposa. Correcto. Ese es el paralelismo. Es cierto que cuando uno oye la Babilonia, la madre de las grandes rameras, los que nunca han leído ni entendido el contexto deben pensar que esto es algo como la mitología griega, en donde Zeus bajó y tuvo
qué sé yo, no, nada de eso. Es simple y sencillamente un paralelismo, poético si quieren, pero práctico, en donde se trata de una institución que hace corromper a aquellos que deberían seguir a la Iglesia de Cristo. Sí, Jenny. Pregunta Cristela, ¿cuándo sucederá lo del Armagedón? En la gran tribulación. Después ya en los 3 años y medio finales. Bien. Espérate, Iván. Ajá. Y preguntan que si la Iglesia Católica es la gran ramera. Bueno, la pregunta acostumbrada cada vez que se estudia capítulo 17, pero la respuesta es algo que ustedes van a darse a sí mismos, porque el capítulo 17 la describe con tan grande detalle que al final ustedes no necesitan que nosotros demos una sugerencia, pero es paso a paso, hay que ir con la guía. Así es que ahora que ya sabemos por qué la figura de la gran ramera, ¿a qué se deben las muchas aguas? Bueno, esta parte de las muchas aguas la encontramos en los primeros versículos del capítulo 17, pero más adelante se nos aclara. Ya, y se trata de que esta gran ramera está sentada, dice literalmente, sobre muchos pueblos, sobre muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que ha manipulado todo el mundo. Ya, se ha logrado esparcir y ha logrado envenenar el mundo el planeta entero. Muchas aguas, o cuando dice también vi una bestia saliendo del mar, se está refiriendo en forma retórica regularmente a multitudes. ¿Por qué ha fornicado con reyes esta mujer? Y esta, por cierto, es la primera característica de quién es la Gran Babilonia. Característica número 1 de la Gran Babilonia: ha fornicado con muchos reyes de la tierra. Bueno, vamos a ver otros detalles más adelante, pero cabe mencionar de que esta gran ramera se ha prestado para ser parte de las altas jerarquías, es decir, se ha mezclado con los estados, con la política, se ha mezclado con reyes y ha tenido poder sobre la tierra. Entonces, el hecho de que muchos reyes han fornicado con ella significa de que han hecho pactos y tratos a lo largo de la historia. ¿Estás hablando de que la iglesia se une con el Estado? Sí. ¿Pero qué tiene eso de antibíblico? Lo que sucede podría ser positivo, ¿no? Pero está lejos de ser positivo, al menos las veces que ha sucedido. Porque los momentos en que la iglesia... Mira, la única manera en donde podés decir que algo es positivo es que tenga un ejemplo bíblico que lo sustente o que lo ratifique. Y no ha sucedido. En este caso te pregunto, ¿alguna vez la Iglesia de Cristo se unió con el Estado? Nunca. Nunca en la Biblia. Eso significa que entonces el Señor Jesús, que es quien fundó la Iglesia, ¿se mostró en oposición al Estado? No. Jamás. Dijo que había que respetar las leyes. Peor aún, la frase célebre: dar al César lo que es del César. Dar al César lo que es del César. Eso fue lo que Jesucristo inculcó, y la razón por la cual, o una de las razones por las cuales la iglesia ha intentado unirse con el Estado es porque tiene hambre de poder. Pero antes de ir a las razones del por qué, sigamos con nuestro Señor Jesús. Entonces nuestro Señor Jesucristo avalaba el gobierno de Roma. Dijo sométanse nada más. No lo aplaudía. No lo aplaudía. Solo mostró con su ejemplo la contundente, única vía que la Iglesia de Cristo puede tomar: jamás unirse con el Estado. Y Jesucristo mismo en su predicación a la iglesia de Esmirna les dice que resistan precisamente la persecución que el Estado ejercía sobre los cristianos. Ahora, vea que esto no significa mostrar oposición al Estado, esto no significa ser enemigo del Estado, simple y sencillamente significa no unir, no comprometer su doctrina, su moral, por una fornicación con el Estado. Cosa que esa falsa religión, llamada la Gran Ramera, ha hecho a través de la historia, porque ha fornicado con los reyes. En efecto. Ese fornicado significa: hagamos un trato.
Una mezcla. compartamos el poder. Y es que no es parte de Apocalipsis, pero yo diría en este punto, y cómo no meterme ahí, saben, especialmente los más jóvenes, obviamente vos, cuando yo conocí del Señor, allá cuando yo tenía 20, bueno, para entonces ya lo había conocido, pero cuando lo empecé a estudiar con mucho más ánimo, la Iglesia de Cristo, lejos de pensar en cualquier tipo de unión con el Estado, si es que la Iglesia de Cristo era discriminada. No estoy diciendo que ese es el modelo a seguir, solo estoy diciendo que era discriminada. Con el correr de los años, el Evangelio se ha multiplicado en Centroamérica al punto de que dicen las estadísticas que estamos por llegar al 40%, entonces semejante discriminación se ha volcado a nuestro favor relativamente, porque yo todavía pregunto si eso es a nuestro favor, porque parece ser que muchos hoy día buscan la iglesia evangélica no por el Señor, sino por la ventaja religiosa que eso significa. Sí, de hecho, muchas veces cometemos el error de juzgar específicamente una congregación, ¿verdad? O algo, y aunque pudiese ser que hay muchas características que le implican en esto, creo que la iglesia en general, momentos o partes de la iglesia se han visto implícitos en este tipo de cosas, porque se ha escuchado, por ejemplo, cantantes famosos que se han desviado y se han ido en pos del poder, o se han mezclado o han fornicado con este tipo de doctrinas. Entonces es un llamado al compendio de falsas doctrinas o de fornicación que se ha dado entre el Estado y esta gran ramera. Bueno, entonces vos no podrías ser político nunca. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la iglesia no puede casarse con el Estado. Más bien es no mezclar las doctrinas. La verdad es que le hice esta pregunta a quemarropa, a Ricardo, no para meterlo a él en lío, sino para llevarles a ustedes a un doble pensamiento. Mira, si sos pastor o líder en cualesquiera formas de una iglesia, tu vida como líder, ¿qué representa? Cristo. Parte de la iglesia de Cristo. En semejante condición, ¿podés ser político? Hay un demasiado conflicto de interés. Más que todos los conflictos que querrás, no. Por Apocalipsis 17, entre las otras 100 razones. Porque entonces eso sería comprometerte con el Estado. Ahora, si Ricardo renuncia a su liderazgo en la iglesia y decide involucrarse en política a título personal, eso no es ningún problema, porque no vas a comprometer a la iglesia de Cristo, sino que vas a comprometerte vos A la persona. como cristiano, y que sí vas a testificar como tal. Con esto estoy diciendo, yo estoy convencido que los gobiernos necesitan mucho más cristianos involucrados. Dios quiera que en nuestro país hubiese un despertar y que hombres con buenos principios, mujeres que aman a Dios, personas que oran, que no son perfectos, pero que buscan la justicia, que quieren obrar con respeto a la moral, a la familia, llegaran a posiciones de gobierno y que empujaran el país en esa dirección. Que ellos a título personal puedan y deban hacerlo no significa que la iglesia de Cristo debe hacerlo. El día que la iglesia de Cristo empieza una relación con el Estado, ya no busque nombres, porque ahí está. No me pregunte cuál es la que se casó con el Estado, cualquiera sea su nombre. Exacto. Porque ese es el punto. Bien, seguimos entonces. ¿Por qué una mujer? Bueno, ¿Por qué no dijo Babilonio? Lo que sucede es que, y aquí vamos con la otra palabra que no habíamos tomado en cuenta, es Babilonia, ¿ya? Porque la relaciona con una mujer. Y tenemos que ir entonces a los orígenes, cuando Babilonia fue creada.
no sé si ustedes ahí nos están viendo, han leído en la parte de Génesis, donde comienzan las generaciones de Noé. Y entre algunas de las generaciones de Noé encontramos a un hombre que se llama Nimrod. Entonces este tipo, la Biblia lo reconoce como vigoroso. ¿Ya? Como... Te voy a crear un mejor antecedente para lo que estás explicando. La primera Babilonia en la Biblia, que es la que representa aquí, arrancó como una religión. Esa religión es la que va a presentar ahorita, cuyo promotor o fundador fue Nimrod. Me atrevería a decir la esposa de Nimrod, ¿ya? Sí, porque Nimrod era un cazador vigoroso. No nos vamos a meter a las traducciones de qué significa esto, pero sí la historia secular dice que su esposa Semiramis tuvo un hijo, ¿verdad?, en esta relación al cual le pusieron Tamuz. Entonces, esta mujer, como Nimrod se presentaba como un hombre cazador y vigoroso, que en ese entonces era alguien extremadamente fuerte, porque eran primitivos, esta mujer dijo que Nimrod era una especie de dios. Entonces, que ella se había acostado como un dios y que su hijo Tamuz era un semidios. Entonces, esta mujer comenzó a manipular a esta nación para que adoraran la imagen o la figura de la madre y su hijo. Entonces, desde este momento comienza esta especie de adoración donde solo es una nación, comienzan a adorar, y después en el capítulo 10 se construye la Torre de Babel. Paréntesis, si no se me va a ir y a ellos también. Pero queda ahí porque vamos a seguir ahí. Torre de Babel. Sé que están conectados, deben escribir para que cuando terminemos este programa en 5 minutos, busquen en internet, pongan en Google Semiramis, Tamuz o Nimrod, cualesquiera de los 3 nombres, que Google se los busque, pongan imágenes, se van a sorprender. Se los repito, se van a sorprender con las imágenes que la arqueología muestra respecto a esto. Cuando ustedes encuentren eso, los más acuciosos, les sugiero también, lean un poquito de los orígenes de esto, para que la explicación que está dando Ricardo ahorita todavía la abracen con mayor antecedente. Seguí. Entonces, una vez construida esta religión, basada en la adoración a Semiramis y a su hijo, se construye la Torre de Babel. Y creo que todos conocemos la historia de la Torre de Babel. Las lenguas se esparcen y toda la gente se esparce. Sí. Entonces, al esparcirse toda la gente e ir a poblar el planeta, ¿qué doctrina llevaban en sus corazones? La de Babilonia. Exacto. Entonces, por eso no debemos sorprendernos de cuántas mitologías y cuántas otras religiones tienen bases, ¿ya?, hebreas, o tienen, por ejemplo, registros del diluvio, o tienen registros de cosas, porque todos parten de la Torre de Babel. Entre ellas, estas religiones, o esta religión que se basa en la adoración del Madre y al Hijo. Entonces, si seguimos en la historia, llegamos a Babilonia, ya la Babilonia de Nabucodonosor, llegamos a Medo-Persa. No es si seguimos en la historia, sino que sería si retrocedemos en la historia. Bueno, yo partí de allá. Ajá. Pero si retrocedemos en la historia, encontramos a Nabucodonosor con su Babilonia, Medo-Persas, a los griegos, y todos fueron pasando las religiones y le fueron cambiando nombres, ¿okay? Hasta que llegamos a, por ejemplo, lo que era Zeus se convirtió en Poseidón, lo que era Semiramis allá se convirtió en la reina del cielo, se convirtió en Venus y otras mujeres, hasta que llegó el Imperio Romano, ¿verdad? Que no sé si usted quiere dejar de tarea en qué se convirtió, ¿no? Sí. ¿Lo dejamos de tarea? Sí. Ok, entonces queda de tarea pensar o descubrir el Imperio Romano, cómo le puso, qué fue lo que creó, cuál fue la unión que hizo entre el Estado y la religión y cuáles fueron los nuevos nombres que le dieron a la religión que se creó en el tiempo de Nimrod. ¿Okay? Y que es lo que nosotros hoy estamos descubriendo de por qué una mujer. ¿Ya? Parte desde ese momento. Pero todavía no me has dicho por qué una mujer. Dígame usted. No, dale. Bueno, tiene que ver... O sea, ya me lo dijiste implícito, pero abiertamente, ¿por qué una mujer? Parte del hecho de que recordemos que hablamos de la fornicación,
¿verdad? De ir en pos de otras religiones. Entonces, la infidelidad era precisamente más de parte del hombre y la mujer la representa como el índice de la fertilidad. Pero llevémoslo a la historia que acabas de contar. ¿Cómo se llamó la mujer de Nimrod? Semiramis, Ok. ¿Con quién tuvo sexo? con Nimrod Y con Tamuz. y con Tamuz. Sí, porque la historia dice que también se volvió un incesto. Ujú. ¿Cómo se declaró ella a sí misma? Se declaró una diosa, una profetisa, diferentes nombres, pero más que todo una diosa. Una diosa. Ujú. El concepto de Dios-mujer nace en Babilonia. Hay un concepto también que le llaman a Jesucristo hembra. ¿O sí? Ya, sí, no son los medopersas, son antiguos. Pero hay cuando nosotros vamos a mundos ya esotéricos, mundos gnósticos, hay un Jesucristo hembra también, que esa es la referencia. La idea viene desde Babilonia. La concepción de un Dios que es mujer. Porque Semiramis se declaró a sí misma no solo como diosa, es que miren la relación. ¿Con quién estaba casada? Semiramis. A ver, Bogart. Pero ¿quién era Nimrod? Cuando murió, ¿qué dijeron que era Nimrod? No era como un dios. Era un dios. Era el dios Nimrod. Entonces, si Semiramis tiene el hijo de un dios, ¿qué es el hijo de Semiramis? Es el hijo de Dios. Entonces, ¿en qué se convierte Semiramis? En una diosa. En la madre de Dios. ¿Lo ataron ahora? Ahora, no piensen, esto es tan viejo, pero tan viejo, por eso les digo, métanse en internet y van a empezar a encontrar tanto que ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo es que yo no vi esto antes? Y está en la Biblia. Y además de que está en la Biblia. Y Dios siempre, siempre disciplinó a su pueblo porque iban en pos de la adoración de esta mujer. Porque iban en pos del concepto de un Dios mujer. O sea, no solo les bastaba, no solo no les bastaba adorar otros dioses, sino que en su aberración buscaban la adoración de un Dios mujer. Y ahí sale cuando escuchamos que le cocían las tortas, adorar debajo de árboles frondosos. Y después se deriva en otros nombres de deidades que sigue siendo la misma filosofía, como Venus, como Artemisa, como Diana de los Efesios, Astaroth, etcétera, etcétera. Pero en realidad nace en Babilonia con Semiramis. el tiempo. Sí, hombre. Mucho hablar, pues, hombre. No. Bueno, respondamos las preguntas si es que las hay y de ahí... Preguntas y hay unos problemas aquí. Ajá. Aquí están diciendo, Yolanda dice, ¿y los católicos estarán ignorantes de la Iglesia Católica? ¿Estarán ignorantes que la Iglesia Católica podría ser la gran ramera? Porque hay católicos bien devotos. Insisto que cuando terminemos cada quien debe concluir las características de esa religión, pero lo importante es nosotros no estar en esa religión y mostrar la verdad y con amor a quienes creemos estén cualesquiera sean los nombres de su religión. Y a leer también lo que Jesucristo dice a las iglesias, encontramos de cuál es la única salida para el que se encuentre dentro de cualquiera de estas iglesias. Que por sí hay una que habla específicamente de la idolatría, sí, ¿verdad? Y de ir en pos de estas falsas doctrinas. Arrepiéntase. Exacto. Sin embargo, ya vamos a encontrar también donde dice salir de ella, pueblo mío. Y con lo que dicen ahí hay personas de otras religiones que son muy devotos. Nosotros hemos hablado claramente de que una persona no se salva por sus obras,
hay muchas personas buenas que se van a condenar. No importa que sean devotos, ni importa la religión de la que sean devotos. O aunque sean ateos. O incluso si pertenecen a nuestra religión y Sí. que sean muy devotos de nuestra religión. Uno, si no conocen a Jesús como su Salvador, no son salvos. Y dos, si tienen la concepción de un Dios mujer, van al infierno por la eternidad. Sí, Aquí dice cómo queda que Daniel y Nehemías fueron políticos. exactamente como ya lo expliqué. Tal vez esa pregunta la hicieron antes que dijera que Ricardo puede ser político en título personal. Daniel era político, bueno, no solo era político, él era funcionario de los medo-persas. Era funcionario y Daniel nunca estuvo involucrado con el sacerdocio. Exacto, Una igual persona Nehemías. Ujú. Sí, una de las partes más emocionantes para mí del libro de Nehemías es la humildad de Nehemías. Y Nehemías era un constructor. No se identificó Bueno, es un estadista. pero no se identificó precisamente con ningún sacerdocio. Esdras fue enviado a ese. A ese punto voy. Una de las partes que a mí más me emociona de Nehemías es su humildad, que cuando llegó a la parte de la consagración del muro y de celebrar un culto, todos hubieran querido que él predicara, pero él con total humildad dice, no, esto ya no es mi gestión, esto es la del sacerdote. Y llamó a Esdras. Me lo puedo imaginar a Nehemías allá, no, hombre, si yo haría un mejor trabajo. Pero él fue muy respetuoso de su posición. Sí. Y dice una hermana que sí podrían hacer un estudio de las 70 semanas de Daniel y cómo se relaciona con Apocalipsis. Oh, sí, vamos a ir a Daniel el martes porque creo que en 2 días más terminamos Apocalipsis, 2 o 3. Entonces el libro con el que vamos a seguir es con Daniel. Y de ahí pregunta una hermana del versículo 8, la bestia que has visto Ah, no hemos llegado. no es, pero creo que no han llegado. No. Y del No. versículo 10. No hemos llegado. Bueno, hermanos, gracias por conectarse. Por favor, la parte más importante es el versículo que estamos memorizando, el cual dice, no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma y enviarlos al infierno. Debemos temer a nuestro Dios, servirle con amor. Si usted no conoce a Jesús como su Salvador personal, tome la decisión ya. Pida la consejería a su amigo que está al lado suyo. Si no hay nadie al lado suyo, seguro en el teléfono puede encontrar a alguien. Y busquemos al Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches.